El último vuelo. La vida de Antoine de Saint-Exupéry. Todas las personas mayores fueron antes niños, aunque pocas ellas lo recuerdan. Modifico, pues, mi dedicatoria a Leon Werd, cuando era niño. Adelante. Mi general, traigo conmigo las solicitudes de distintos pilotos para participar como aliados de reconocimiento aéreo. No es necesario. Aprueba esto. ¿De quién se trata, mi general? Es un francés que está residiendo aquí en los Estados Unidos y es un excelente piloto. Nos va a ser de utilidad. Entendido. Se trataba de una petición, una más pero especial. Aquel francés solicitaba al general ser admitido al convoy para incorporarse como piloto de reconocimiento en el Mediterráneo. Claro, mi general. Hoy mismo se enterará de su aprobación. Quien había escrito aquella petición no era alguien común, por eso había llegado hasta la mesa del general. Pero, ¿de quién se trata? Antoine, el solicitante, era un hombre que insistía en que todavía podía ser útil a su país y a los aliados como piloto gracias a su enorme experiencia. Apenas podía vestirse y girar poco la cabeza hacia la izquierda, lo que implicaba que no podría detectar a un avión enemigo por ese lado. Todo esto se debía a innumerables fracturas de los accidentes aéreos sufridos en el pasado. Pese a todo, este francés persistía que podía ser útil a Estados Unidos como aviador de reconocimiento. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur.
je revois ma petite église où les mariages allaient gaiement. Quand je revois ma vieille mère, même la brise, elle me raconte. Hermano, yo creo que leo en la mañana sobre tu solicitud respecto al cambio de conocimiento. Oh, merci. Veamos si mi solicitud fue aprobada. Oh, Antoine, permíteme ayudarte. Oui. Merci. ¿Qué es lo que dice? He sido aceptado como medidor de reconocimiento. Por fin esta guerra terminará. Me voy, hermano, me voy. Oh, Antoine, te echo de menos. O que ha sido mío. Au revoir, hermana Gabriel, mi querida Didi. Además de ser buen piloto, ya había publicado 5 novelas con su editor en Nueva York, la mayoría sobre la aviación basados en sus propias experiencias. Pero aquel nuevo relato era algo diferente. Se trataba de una gran metáfora. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Antoine cruzó el gran océano en dirección a Europa a los pocos días, pero le ordenaron ir al norte de África. Ahí tendría la misión. No discutió. Sabía que con sus heridas del pasado y su poca movilidad de un brazo, no estaba en situación de exigir nada. Buen día, mi nombre es Antoine. Aquí traigo la Buen día, aprobación. sabía que vendrías. Mi nombre es General Alphonse. ¿Cómo estás? ¿Listo para volar? Más que listo. ¿Cuál pilotaré? Aquel de allá, un moderno P-38 Lightning. Tendrás al mando distintas aeronaves, pero la principal es esta. Este es tu manual. Estarás en los cielos en un moderno P-38 Lightning con número de serie 42-68223. Toma tu manual. Recuerda que no es un avión armado. Tú solo estarás en los cielos como piloto de reconocimiento.
Entendido. Qué hermosa nave. Estarás como aviador en el grupo 233 del Escuadrón 31. Formarás parte de la unidad de reconocimiento fotográfico camino al sureste de Francia. Sí, señor. ¡Antoine! ¡Antoine! Con mucho cuidado. Así lo haré. Mientras Antoine se familiarizaba con su avión de reconocimiento, en Nueva York recién llegaba el libreto que Antoine mandó a publicar. Start spreading the news. I'm leaving today. Este nuevo libreto. Dime. Es Antoine. New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart. Oh, es de Antoine. Un gran amigo mío. He leído algunas de sus obras. Me parece un visionario con tintes aventureros. He leído sus obras, Vuelo Nocturno, Correo del Sur, El Aviador, y vaya que es un aventurero el señor. No dudaría en publicar cualquiera de sus obras. Mientras el editor se ocupaba de leer el nuevo relato, Antoine, ya familiarizado con la aeronave, al final volvió a volar. Fue una sensación maravillosa, aquel reencuentro con el cielo azul, las nubes y los grandes horizontes sin fin. De temps en temps, le cœur chancelle, y a des souvenirs qui s'amoncellent, et je m'en vais, clopin, clopin. Lamentablemente, en su segunda misión estrelló el avión debido a un fallo mecánico. Tuvo que quedarse 8 meses sin pilotar. Para él se trataba de una condena injusta, pues él no había sido el culpable del accidente. Antoine, ¿estás bien? Sí, estoy bien. ¿No piensas que la vida querida puede parecer efímera y aún así, sabiendo eso, dañamos a quienes amamos? Pues, no sé, supongo que es parte de la naturaleza humana. Lo dices con tanta facilidad. Ay, Antoine, no sigas, por favor, vamos a dormir. ¿A qué pintura dijiste que me parecía ayer en el museo? Ah, la Gigi de Watteau. Soy excesivamente ridículo. No tiene sentido irme negando a una amistad así. Yo tenía la necesidad de escribirte. Y tú no tenías ninguna necesidad de que yo lo hiciera. Antoine, estoy muy ocupada hoy. Perdóname si no te escribiré a ti. Mi fallo está, Rinette, en haberte pedido demasiado. En haber esperado demasiado de ti. Antoine, vuelve a dormir. Voy por el pastel. Tú no eres para mí todavía,
más que una señorita, igual a otras 100,000 señoritas. Y no te necesito para nada, y tú tampoco de mí. No soy para ti más que un señor, entre otros 100,000 semejantes. Descansa, mi querido amigo Antón. Igualmente, Renate. Iré al baño. Ahora entiendo que amar no es mirarse el uno al otro, sino mirar en la misma dirección. Volar tras volar, fallo tras fallo, el mal ya estaba hecho, aunque ese mal no era el único por el que Antoine pasó. Wir sind doch wieder ein so anständiges Volk geworden. Wir sind doch jetzt wieder ein so fleißiges und tatkräftiges Volk geworden. Was schaffen wir jetzt nicht wieder in Deutschland? Was haben wir nicht für Aufgaben? Man hat uns die ganzen Jahre schon eingeredet, dass der Deutsche sowieso nicht ganz gleichgültig sei. Antoine era demasiado conocido y su nombre era usado como moneda de cambio por ser considerado colaborador del régimen de Vichy. ¡Maldito traidor! ¡Apoyando al régimen de Vichy y a los malditos nazis! Espera, yo no soy partidario de ninguno de los dos. ¡Mentira! ¡Oncle Guyot va a morir!
Antoine. No quiero que te vayas mañana. Quédate más tiempo. Me encantaría, pero tengo que volar sobre tierras hostiles. Mira, te traje esto. Una rosa. Gracias. Qué bella flor, querido. Vi muchas rosas en el jardín de atrás y siempre que las veo, pienso en ti. Antoine, no quiero que te vayas. Siempre que te vas, me quedo pensando que tal vez sea la última vez que te vea. No sé cuándo será tu último vuelo. No sé cuándo será nuestro último abrazo. Y no sé cuándo será tu última risa. Me preocupas, Antoine. Mira arriba. Cuando miro el cielo por el atardecer, cada estrella que aparece es una historia nuestra. Recuerda que por las noches, como yo habitaré en las estrellas, como yo reinaré en una de ellas, entonces cada vez que mires al cielo, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú y solo tú, mi querida Consuelo, tendrás estrellas que saben reír. Qué hermosas estrellas. ¿Qué habrá atrás de cada una de ellas? Me encanta que hayan sido cómplices de nuestras aventuras. Para los que viajan, las estrellas son guías. Para otros, no son más que simples luces. Pero para mí, son como la flor. Su textura, su aroma, todo siempre me recuerda a ti. Pienso que en cada estrella es un recuerdo de nuestras aventuras. En cada una de ellas habita una flor que hemos sembrado. Mañana partirás, querido. Me gustaría dejarte una carta en tu chamarra. Nos vemos el siguiente verano. Como te he dicho, uno nunca sabe cuándo va a ser el último vuelo de cada uno. Pero, Dios mediante, volveremos a estar juntos el próximo verano. Y haremos lo que teníamos pendiente. ¿Qué tenemos pendiente, querida? Nuestro baile, Antoine. En nuestro lugar favorito. Tú ya sabes. Así será, mon chéri. Je t'aime. Yo también te amo. Vamos por un helado, querido. Nunca olvidaré nuestra plática, ni tus palabras tan poéticas. Nosotros siempre tendremos estrellas que saben reír. Si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir. Aléjate, te mato. Antoine no era un asesino, era un hombre con muchos problemas. Cayó en una profunda depresión. Fue entonces cuando empezó a beber de forma incontrolada. Dans le soleil et dans le vent. De temps en temps, le cœur chancelle. Il y a des souvenirs qui s'amoncellent. Et je m'en vais, clopin,
clopant en promenant mon cœur d'enfant, comme s'envole une hirondelle, la vie s'enfuit à tire d'aile, ça fait si mal au cœur d'enfant qui s'en va seul, clopin, clopin. La mañana del 31 de julio de 1944, Antoine subió de nuevo a un Lightning P-38 no armado y partió en su novena y última misión de reconocimiento. Mi mamita, quisiera tranquilizarla con respecto a mí y que usted reciba mi carta. Estoy muy bien, perfectamente, pero tristísimo por no haber podido volver a verla desde hace tiempo. Estoy preocupado por usted, mamita, mi querida viejita. Qué época desdichada. Me apena profundamente que Didi haya perdido su casa. Ah, mamá, ¿qué podría hacer yo para ayudarla? Pero que cuente conmigo para el futuro. ¿Cuándo será posible decir que se ama a quienes se ama? Mamá, abráceme usted como yo la abrazo. Es el fondo de mi corazón. Antoine. Consuelo, cariño, no sabes hasta qué punto me hace sufrir.
Anhelo verte el próximo verano y bailar contigo junto al mar. Antoine no regresó nunca de aquella misión. Le atacaron por la izquierda y no pudo ver el avión de combate alemán. ¿Subió en malas condiciones al avión? ¿Se trató de algún suicidio? ¿O el aparato sufrió un error mecánico? Sobre Antoine y su desaparición no sabemos nada. Pudo pasar cualquier cosa. Lloro de emoción. Tengo tanto miedo de exiliarme de tu corazón. Tú, y solo tú, tendrás estrellas que saben reír. El último adiós de Antoine, el último vuelo. Pero, ¿qué pasó con aquel relato? Regresando aquel día en Nueva York, la vez que Antoine envió su relato antes de alistarse en las fuerzas francesas en el norte de África, el editor leía y leía aquel manuscrito. Se quedó perplejo. No debí haberla escuchado. Me confió un día. Nunca hay que escuchar a las flores. Hay que mirarlas y aspirar su aroma. La mía perfumaba mi planeta, pero no me producía placer. No supe comprender nada entonces. Debí haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Me perfumaba y me iluminaba. Jamás debí haberla abandonado. Debí haber adivinado su ternura detrás de sus pobres astucias. Las flores son tan contradictorias, pero yo era demasiado joven para saber amarla. El editor le había encargado hace mucho un relato navideño. ¿Pero qué era aquello? No era común a sus novelas pasadas. Era otra cosa completamente diferente. Ni siquiera sabía si quería publicarlo o no. Pero entonces llegaron las noticias. Aquí está la traducción en inglés de la obra y el 20 de abril se publicará en francés, aunque no podemos publicarlo en Europa. No podemos publicarlo por allá hasta terminada la guerra, pero espero que nuestro querido Tonio se encuentre muy bien en sus viajes de reconocimiento. Lo mismo espero de él. Por cierto, nunca te pregunté,
¿Qué opinaste de su nuevo relato? ¿Te gustó? Sí, ¿y sabes algo, mi querida Elizabeth? Él es el piloto de pilotos. Y aunque no lo creas, es uno de los aviadores más audaces y a la par un escritor difícil de clasificar. Pero por increíble que parezca, su relato de verdad que me gustó mucho. No dudo que tendrá bastante éxito. ¿Y a ti te gustó? A mí me encantó. Los diálogos entre el protagonista y los diferentes personajes del relato no tienen desperdicio. Sin duda alguna su obra será bien aceptada y cuando eso pase, espero que pueda llegar a ver el éxito de su relato. Los editores se quedaron mirando aquel libro. Sabían que era el testamento literario de Antoine. Merecía ver la luz. Pero, volviendo al punto central, ¿quién era Antoine? ¿De qué era su relato? En Estados Unidos y en Francia, tuvo un notable éxito de crítica y público, aunque nadie tenía muy claro si se trataba de un cuento para niños o de una gran metáfora sobre la existencia del hombre. El editor había encargado un relato navideño. Sin embargo, el texto era inesperado, peculiar, diferente. Trataba sobre un niño que vivía en un asteroide, el numerado B612, en donde había 3 volcanes y una rosa, y donde el peculiar protagonista niño tiene que luchar contra los árboles baobab que amenazan con echar raíces en su planeta. En uno de esos viajes, el pequeño príncipe del asteroide B612 llegará a un lejano planeta llamado Tierra, en donde conocerá a un aviador que camina perdido por el desierto. A la gente le apasionó y aún sigue gustando a grandes y pequeños. Cada uno lo lee desde su visión y el texto le aporta diferentes enseñanzas sobre la vida. Este es, para mí, el más bello y más triste paisaje del mundo. Es el mismo paisaje de la página precedente, pero lo he dibujado una vez más para mostrárselo bien. Aquí fue donde el Principito apareció en la tierra y luego desapareció. Mirad atentamente este paisaje a fin de estar seguros de que habréis de reconocerlo. Si viajéis un día por el África, en el desierto, y si llegáis a pasar por ahí, os suplico, no os apresuréis. Esperad un momento, exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia vosotros, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinaréis quién es. Sed amables entonces. No me dejéis tan triste. Escríbedme enseguida. Decidme que el Principito ha vuelto. Se dice que Antoine de Saint-Exupéry escribió su relato por un accidente de vuelo junto a su ingeniero en medio del desierto del Sahara en los años 30.
hasta ser rescatado por un beduino. Veamos, si queremos ganar la carrera y esos 150.000 francos, la mejor ruta será pasar por el protectorado francés de Túnez, Libia, después al Reino de Egipto y el Arabia, y sobre el camino vemos qué ruta seguir. Estoy de acuerdo. Llevo mi caja de herramientas y unas naranjas. Perfecto, aunque recuerda que entre menos cosas llevemos, será mejor. ¿Estás listo? Siempre listo. Maldición, no responde. ¡Maldita sea! Es un fallo en el motor. No moriremos hoy. Intentaré planear y espero amortiguar bien el golpe. Ok. ¿Estás bien? He estado peor, ¿tú? Estoy adolorido, pero tengo malas noticias. El motor se averió, la comunicación se cortó y yo creo que vamos a estar aquí varios días. No te preocupes, no tardarán en encontrarnos. Solo hay que aguantar 1 o 2 días máximo. Pues eso espero. Moulin de mon cœur, ce jour-là près de la source, qui sait ce que tu m'as dit, mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid, et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà, et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie, et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des 4 saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Tengo que volver, amigo mío. Tengo una rosa especial esperándome. He comprendido que pueden existir 1000 rosas, pero la mía es única en el mundo. Es el tiempo que he pasado con ella, lo que vuelve a mi rosa importante y especial. Nunca pierdas la esperanza. Lo hermoso del desierto es que en algún lugar se esconde siempre un pozo. Todos nosotros, polvos de estrella, somos frutos de una casualidad, de una posibilidad remota, como que los haya encontrado en medio de una abrasadora nada. Tomen, cúbranse con estas prendas. Años más tarde, Antoine escribió sobre el beduino en una de sus novelas. En cuanto a ti que nos salvas, beduino de Libia, te borrarás, sin embargo, para siempre de mi memoria.
No me acordaré nunca de tu rostro. Tú eres el hombre, que me apareces con la cara de todos los hombres a la vez. Nunca fijaste la mirada para examinarnos, y nos has reconocido. Eres el hermano bien amado, y a mi vez, yo te reconoceré en todos los hombres. Te me apareces bañado de nobleza y benevolencia, gran señor que tienes el poder de dar de beber. Todos mis amigos, todos mis enemigos, en ti marchan hacia mí, y no tengo ya un solo enemigo en el mundo. Era el relato fruto de las alucinaciones, la falta de agua y el sol cegador. Fuera como fuese, El Principito, que así se llama aquel relato o novela corta, sigue despertando enorme interés de público y crítica. Pero, ¿qué fue lo último que pensó Antoine? Muchas preguntas y pocas respuestas, aunque quizá él dejó todas sus respuestas a esta existencia de locos que nos ha tocado vivir en El Principito. Vale la pena leerlo. Muchos creen que se trata de un simple cuento de hadas, de un relato infantil, pero para mí ese libro es la obra de alguien que había visto la muerte de cerca muchas veces en su vida y que nos deja una historia tan encantadora en nuestros corazones. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro. Si de mí te acuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, 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 tanto como entonces, siempre hasta morir.
y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir: si te quiero mucho, 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 mucho.